Ante su muerte y revela un secreto aterrador, nadie ha capturado la imaginación pública como Teresa, la mayor destructora de la paz, es el grito del inocente niño no nato. Madre Teresa, un símbolo de compasión, amor y misericordia, jamás será olvidada en la historia. Ella creó un legado que perdurará por generaciones. Sin embargo, detrás de sus actos desinteresados de servicio, un oscuro secreto atormentaba su alma. Sin lugar a dudas, la persona más sacrificada que he conocido. No creo que haya ningún ser humano que no cree en Dios. El mundo la honró como una santa en vida, susurros de una oscuridad oculta la acechaban en cada paso. Sin embargo, antes de morir, reveló algo aterrador que sacudió los cimientos de su legado. Madre Teresa, también conocida como Santa Teresa de Calcuta desde el año 2016, posee una imagen pública compleja y multifacética. Ella ha recibido una amplia admiración por su trabajo caritativo desinteresado, lo que le valió el prestigioso Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en combatir la pobreza y la angustia consideradas amenazas a la paz. A lo largo de su vida, fue celebrada y reconocida con numerosos premios y títulos honoríficos, consistentemente clasificada entre las personas más admiradas del mundo. Muchos católicos la tienen en alta estima, considerándola una santa y buscando su intercesión. Sin embargo, junto con el elogio, Madre Teresa también ha enfrentado críticas significativas. Algunos han expresado preocupaciones sobre la calidad de la atención médica proporcionada por su organización. Ha habido sugerencias de que ciertos bautismos en lechos de muerte fueron conversiones forzadas y se le ha acusado de tener conexiones con el colonialismo, el racismo y figuras públicas cuestionables. Sin embargo, nunca dijo una palabra. El viaje de la Madre Teresa a la India comenzó con su nacimiento bajo el nombre de Anese Gonga Boyakshu, conocida como Madre Teresa, el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio Otomano. Fue bautizada el día siguiente a su nacimiento en Skopje y más tarde consideró el 27 de agosto como su verdadero cumpleaños. Madre Teresa era la hija menor de Nicole Andronafile Boyu, su padre, quien estaba involucrado en la política de la comunidad albanesa, falleció en 1919 cuando ella tenía 8 años. En sus primeros años desarrolló una profunda fascinación por las cautivadoras historias de misioneros y su servicio desinteresado en Bengala. A la tierna edad de 12 años, ya había decidido dedicarse a la vida religiosa. Esta determinación inquebrantable solo se fortaleció el auspicioso día del 15 de agosto de 1928, mientras se arrodillaba en oración en el sagrado santuario de la Virgen Negra de Letnice, un lugar que frecuentaba en sus peregrinaciones. A la edad de 18 años, en 1928, se despidió de su hogar y emprendió un viaje para unirse a las hermanas de Loreto en el monasterio de Loreto en Rathfarnham, Irlanda. Su propósito era aprender inglés, ya que era el idioma de instrucción para las hermanas de Loreto en la India, donde aspiraba a convertirse en misionera. Lamentablemente, nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, ya que su familia residía en Skopje hasta 1934 antes de mudarse a Tirana. En 1929, finalmente llegó a la India y comenzó su noviciado en la serena ciudad de Dilin, enclavada entre las majestuosas montañas bajas del Himalaya. Fue aquí donde se sumergió en el aprendizaje del bengalí y también comenzó a enseñar en la Escuela Santa Teresa, situada cerca de su convento. El memorable día del 24 de mayo de 1931, abrazó con alegría sus primeros votos religiosos. Inspirada por la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux, eligió adoptar el nombre de Teresa. La llamada misionera de la Madre Teresa se concretó cuando hizo sus votos solemnes el 14 de mayo de 1937, mientras trabajaba como profesora en la escuela del convento de Loreto en Nantes al este de Calcuta, adoptando el título de madre, siguiendo la tradición de Loreto. Dedicó casi 2 décadas a la escuela y fue nombrada directora en 1944. A pesar de disfrutar la enseñanza, la Madre Teresa se sintió cada vez más inquieta por la pobreza en Calcuta. Lo que la perturbaba era que no se sentía en paz a pesar de ser misionera. La hambruna de Bengala en 1943 y la violencia durante el Día de la Acción Directa en agosto de 1946
alimentaron aún más su deseo de ayudar a los necesitados. Durante un viaje en tren a Dargel en 1946, la Madre Teresa sintió un fuerte llamado interior para servir a los pobres de la India por Jesús. Buscó y obtuvo permiso para dejar la escuela en 1950. Estableció las misioneras de la caridad, adoptando un sari blanco con 2 bordes azules como el atuendo de la orden. El 10 de septiembre de 1946, Teresa tuvo una experiencia profunda a la que más tarde se referiría como la llamada dentro de la llamada durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling. Se sintió impulsada a dejar el convento y asistir a los pobres, viviendo entre ellos. Esta llamada fue vista como una orden divina, una que no podía ignorar sin traicionar su fe. Joseph Langford, fundador de los Padres Misioneros de la Caridad, notó que, aunque desconocido para muchos, la hermana Teresa se había transformado en la Madre Teresa en 1948. Emprendió su labor misionera con los empobrecidos, abandonando su atuendo tradicional de Loreto por un simple sari de algodón blanco adornado con un borde azul. La Madre Teresa adoptó la ciudadanía india y realizó un entrenamiento médico básico en el Hospital Holy Family en Patna antes de aventurarse en los barrios marginales. Antes de dedicarse por completo a los desamparados y hambrientos, estableció una escuela en Moti Hill, Calcuta, al inicio de 1949. La Madre Teresa fue acompañada por un grupo de jóvenes mujeres que sentaron las bases para una nueva comunidad religiosa destinada a ayudar a los más pobres entre los pobres. Sus esfuerzos rápidamente capturaron la atención de las autoridades indias, incluyendo al primer ministro. El 7 de octubre de 1950, la Madre Teresa obtuvo la aprobación del Vaticano para la congregación diocesana que más tarde evolucionaría en las Misioneras de la Caridad. En sus propias palabras, esta congregación brindaría cuidado a los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, todas aquellas personas que se sienten no deseadas, no amadas, descuidadas por toda la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son rechazadas por todos. Inauguró su primer hospicio en 1952 con la ayuda de los funcionarios de Calcuta, transformando un templo hindú abandonado en el Hogar Kagat para los moribundos, que se puso a disposición de las personas empobrecidas de forma gratuita. El hospicio fue posteriormente renombrado como Chat, el Hogar del Corazón Puro. Aquellos admitidos en la instalación recibieron atención médica y se les permitió fallecer con dignidad, siguiendo sus respectivas creencias religiosas. A los musulmanes se les proporcionó el Corán para leer, a los hindúes se les dio agua del Ganges y a los católicos se les administró el sacramento de la extrema unción. La Madre Teresa describió esto como una muerte hermosa donde individuos que habían vivido en la indigencia podían dejar este mundo con amor y compasión. Además, estableció un hospicio específicamente para personas con lepra, al que llamó Shanti Nagar, Ciudad de la Paz. Las Misioneras de la Caridad, la organización fundada por la Madre Teresa, estableció clínicas de atención a la lepra en todo Calcuta, ofreciendo tratamiento médico, vendajes y alimentos a los afectados. A medida que el número de niños sin hogar crecía, las Misioneras de la Caridad también comenzaron a acogerlos. En 1955, la Madre Teresa abrió Nirmala Shishu Bhavan, el Hogar de los Niños del Corazón Inmaculado, como un refugio para huérfanos y jóvenes sin hogar. La congregación experimentó un aumento en reclutas y donaciones, lo que llevó al establecimiento de hospicios, orfanatos y leproserías en toda la India para los años 60. Luego, la Madre Teresa extendió el alcance de la congregación internacionalmente, inaugurando una casa en Venezuela en 1965 con 5 miembros. Posteriormente, se establecieron casas en Italia, Roma, Tanzania y Austria. En 1968 y a lo largo de los años 70, la congregación inició casas y fundaciones en Estados Unidos y numerosos países de Asia, África y Europa. Esto no es todo. Los hermanos de las Misioneras de la Caridad se establecieron en 1963, seguidos por una rama contemplativa de las hermanas en 1976. Católicos laicos y no católicos fueron acogidos en los colaboradores de la Madre Teresa. Los colaboradores enfermos y sufrientes y los misioneros laicos de la caridad.
En respuesta a las solicitudes de varios sacerdotes, la Madre Teresa fundó el movimiento Corpus Christi para sacerdotes en 1981 y, junto con Joseph Langford, estableció los Padres Misioneros de la Caridad en 1984 para unir los objetivos vocacionales de las misioneras de la caridad con los recursos del sacerdocio. Para 1997, la Congregación de Calcuta, que inicialmente estaba compuesta por 13 miembros, se había expandido a más de 4,000 hermanas que supervisaban orfanatos, hospicios para enfermos de SIDA y centros de caridad a nivel global, atendiendo a refugiados, ciegos, discapacitados, ancianos, alcohólicos, empobrecidos, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. Caridad sin fronteras. La Madre Teresa expresó su identidad de varias maneras. Afirmó que era albanesa por sangre, india por ciudadanía y monja católica por fe. Aunque trabajó principalmente en la India, ocasionalmente viajó fuera del país por motivos humanitarios. En 1971 visitó Belfast durante una época problemática con 4 de sus hermanas. Se dice que enfrentó presión de clérigos de alto rango que creían que el enfoque del trabajo misionero debía dirigirse a otros lugares. A pesar de la bienvenida y el apoyo local que recibieron, la Madre Teresa y sus hermanas abandonaron abruptamente la ciudad en 1973. ¿Había algún secreto detrás de su partida o vio la Madre Teresa algo que la hizo preferir irse antes que quedarse? Pronto lo descubriremos. Erin posee un notable ojo para el diseño y su atención al detalle es verdaderamente inspiradora. Es su meticulosidad y sensibilidad artística lo que impulsa el atractivo estético del programa. Desde seleccionar cuidadosamente paletas de colores que complementan perfectamente el contexto histórico de cada hogar, dedicando las mejores piezas de decoración, Erin infunde sin esfuerzo su estilo distintivo en cada proyecto. El resultado es una mezcla armoniosa de encanto atemporal y elementos contemporáneos, creando espacios que son visualmente impresionantes y profundamente arraigados en la historia. Juntos, Aaron y Ben, con sus habilidades complementarias y su pasión compartida por crear espacios hermosos y funcionales, forman un equipo imparable. Su colaboración en el programa Hometown no solo ha traído alegría e inspiración a sus espectadores, sino que también ha renovado comunidades enteras. En 1991, la Madre Teresa visitó a las víctimas de la radiación en Chernóbil y a las víctimas del terremoto en Armenia y realizó su primer regreso a Albania, donde inauguró un hogar de los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. Para 1996, los misioneros de la caridad operaban 517 misiones en más de 100 países. El número de hermanas en los misioneros de la caridad había de 12 miles, sirviendo a los más pobres entre los pobres en 450 centros en todo el mundo. En la búsqueda de consuelo, su conexión con Jesucristo, su santo rostro y su corazón, ella rezaba y contemplaba en silencio. Sin embargo, en privado, la Madre Teresa luchó con dudas y tuvo dificultades con sus creencias religiosas durante casi 5 décadas hasta el final de su vida. Expresó abiertamente una profunda incertidumbre sobre la existencia de Dios y la angustia causada por su falta de fe. ¿Significa esto que la Madre Teresa no estaba cerca de Dios? Otro secreto está por revelarse. Esta experiencia de sequedad espiritual, caracterizada por una noche de vacío, no fue única para la Madre Teresa, ya que otros santos, incluyendo a Teresa de Lisieux, tuvieron encuentros similares. James Langford afirma que estas dudas eran comunes y no impedirían su canonización. Después de una década de dudas, la Madre Teresa experimentó brevemente una fe renovada tras la muerte del Papa Pío XII en 1958 durante una misa de requiem donde rezó por él. Se sintió aliviada del largo vacío de su sufrimiento. Sin embargo, este respiro fue de corta duración, ya que su sequedad espiritual regresó 2 semanas después. A lo largo de 66 años, la Madre Teresa escribió numerosas cartas a sus confesores y superiores, notablemente dirigidas al arzobispo de Calcuta, pero al sacerdote jesuita Celeste Vanem, su asesor espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad. Ella solicitó específicamente la destrucción de estas cartas, temiendo que desviaran la atención hacia ella en lugar de hacia Jesús. Sin embargo, puedes encontrar todas las cartas en el libro Madre Teresa, Veni Semiluz. En estas cartas,
La Madre Teresa le dice a su amigo, Michael van der Piet, que Jesús lo ama mucho, pero que para ella se siente abrumada por el silencio y el vacío. Le pide a Michael que ore por ella para que pueda entregarse completamente a Jesús. En la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas Est, habla 3 veces de la Madre Teresa. Usa su vida como ejemplo para demostrar que rezar a Dios no nos impide ayudar a los demás. De hecho, es la fuente de nuestro amor y servicio. La Madre Teresa misma dijo que la oración y la lectura de libros espirituales nos ayudan a crecer en nuestra capacidad de orar. Aunque la orden de la Madre Teresa no formaba parte de las órdenes franciscanas, admiraba a Francisco de Asís. Su espiritualidad tuvo un gran impacto en ella. Las hermanas de la caridad recitan la oración de San Francisco cada mañana durante la misa como un gesto de gratitud después de la comunión. Su compromiso con el ministerio y sus votos comparten muchas similitudes. San Francisco otorgó gran importancia a la pobreza, la castidad, la obediencia y la entrega a Cristo. Dedicó una parte significativa de su vida a servir a los empobrecidos, especialmente a aquellos afectados por la lepra. La Madre Teresa recibió un pasaporte diplomático por parte del gobierno indio. Fue honrada con el Padma Shri en 1962 y el premio Jawaharlal Nehru por el entendimiento internacional en 1969. Además, le fueron otorgados varios otros prestigiosos reconocimientos indios, incluyendo el Bharat Ratna, el premio civil más alto de India, en 1980. Navan Chawla escribió su biografía oficial que se publicó en 1992. Curiosamente, en Calcuta es venerada como una deidad por ciertos hindúes. En honor a su 100º aniversario de nacimiento, el gobierno indio lanzó una moneda especial de 5 rupias el 28 de agosto de 2010. Esta cantidad de dinero fue significativa ya que representaba los fondos que la Madre Teresa tenía cuando llegó por primera vez a la India. La presidenta Prati Patil reconoció el impacto de la Madre Teresa, declarando que ella y las misioneras de la caridad, vestidas con sari blanco con bordes azules, se convirtieron en un faro de esperanza para varios grupos, marginados como los ancianos desamparados, desempleados, enfermos terminales y abuelos abandonados por sus familias. Los esfuerzos de la Madre Teresa fueron reconocidos internacionalmente cuando recibió el Premio Ramón Magsaysay por la Paz y el Entendimiento Internacional en 1962. La citación del premio elogió su dedicación compasiva a las personas empobrecidas de una tierra extranjera, lo que llevó a la creación de una nueva congregación. Para principios de los años 70, la Madre Teresa se había convertido en una figura renombrada a nivel mundial. Su ascenso a la fama comenzó con el lanzamiento del documental de la BBC de Malcolm Muggeridge en 1969, titulado Algo Hermoso para Dios, que fue seguido por la publicación de un libro con el mismo nombre en 1971. Muggeridge, por su parte, estaba en un viaje espiritual personal. ¿Qué sucedió después? Inicialmente creían que el material capturado bajo tales circunstancias sería inutilizable. Sin embargo, para su sorpresa, cuando se revisó el material en Inglaterra, se encontró que estaba excepcionalmente bien iluminado. Muggeridge atribuyó esto a una luz divina milagrosa de Teresa, mientras que otros miembros del equipo lo atribuyeron a una nueva y muy sensible película de Kodak. Más tarde, Muggeridge se convirtió al catolicismo, profundizando aún más su conexión con la Madre Teresa. Durante este periodo, la Madre Teresa ganó reconocimiento y admiración de la comunidad católica. En 1971, el Papa Pablo VI le otorgó el inaugural Premio de la Paz Juan XXXI, reconociendo su dedicación al servicio de los sufrimientos, su encarnación de la caridad cristiana y sus esfuerzos hacia la promoción de la paz. En 1976 también fue honrada con el Premio Peminteris. Tras su fallecimiento, el proceso de canonización de la Madre Teresa progresa rápidamente. No solo recibió elogios de instituciones religiosas, sino que también fue honrada por gobiernos y organizaciones civiles. En 1982, fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia por su servicio, excepcional a la comunidad australiana y a la humanidad en general. El Reino Unido y los Estados Unidos le otorgaron numerosos premios, culminando en la prestigiosa Orden del Mérito en 1983.
El 16 de noviembre de 1996 se le otorgó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Además, su tierra natal albanesa le presentó el honor de oro de la nación en 1994. Sin embargo, su aceptación de este premio, así como la Legión de Honor haitiana, provocó controversia. La Madre Teresa enfrentó críticas por su apoyo percibido a figuras como los Duvalier y empresarios corruptos como Charles Keating y Robert Maxwell. De hecho, incluso escribió una carta al juez que supervisaba el juicio de Keating, pidiendo clemencia. Eso no es todo. La Madre Teresa fue honrada con títulos honoríficos de universidades en India y Occidente. También recibió el premio Balzan en 1978 por sus esfuerzos en promover la humanidad, la paz y la hermandad entre las personas, así como el premio internacional Albert Schweitzer en 1975. Durante su visita a la Universidad de Scranton en el noreste de Pensilvania en abril de 1976, se le otorgó la medalla La Stota por el servicio humano por el presidente de la universidad, William J. Byron. La Madre Teresa animó a la audiencia de 4,500 personas a conectarse con los pobres en sus propios hogares y comunidades locales, ya sea proporcionando alimentos o difundiendo alegría y amor. La Madre Teresa expresó que las personas empobrecidas pueden ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, ya que representan a Cristo en forma de sufrimiento. En agosto de 1987 se le otorgó un doctorado honorario. Se dirigió a una reunión de más de 4,000 estudiantes y miembros de la diócesis de Scranton, enfatizando la importancia de realizar pequeños actos con inmenso amor al servir a los más pobres entre los pobres. A lo largo de su vida, la Madre Teresa fue clasificada consistentemente entre las 10 mujeres más admiradas en la encuesta anual de Gallup de las personas más admiradas, ocupando la primera posición varias veces durante los años 80 y 90. En 1999 fue reconocida como la persona más ampliamente admirada del siglo, según la lista de Gallup, superando a todos los demás contendientes por un margen significativo. Su popularidad se extendió a través de varios grupos demográficos, excepto entre los muy jóvenes. Pero como dicen, la fama viene con su enemigo. La Madre Teresa enfrenta críticas. Las perspectivas indias sobre la Madre Teresa no son consistentemente positivas. Arup Chatter, un médico que nació y creció en Calcuta y fue activista en los barrios marginales de la ciudad durante los años 80 antes de mudarse al Reino Unido, afirmó que nunca vio a ninguna monja en esos barrios marginales. Su extensa investigación, que incluyó más de 100 entrevistas con voluntarios, monjas y otros familiarizados con las misioneras de la caridad, fue detallada en un libro del año 2003 que criticaba a la Madre Teresa. La acusó de promover un culto al sufrimiento y presentar una imagen distorsionada y negativa de Calcuta, al tiempo que exageraba los logros de su misión y malversaba fondos y privilegios disponibles para ella. Señaló que algunos de los problemas de higiene que había destacado, como la reutilización de agujas, mostraron mejoras después del fallecimiento de la Madre Teresa en 1997. Eso es solo el comienzo. Durante su mandato como alcalde de Calcuta de 2005 a 2010, Bacchus Ranchan Bhattacharya expresó su creencia de que la Madre Teresa no había tenido un impacto significativo en la población empobrecida de la ciudad. Criticó que supuestamente glorificaba la enfermedad en lugar de proporcionar un tratamiento adecuado y por tergiversar a Calcuta como una ciudad llena de leprosos y mendigos. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el partido Bharatiya Janata, un partido político de derecha hindú, tuvo enfrentamientos con la Madre Teresa por su apoyo a los Dalits cristianos. No obstante, la elogiaron después de su muerte e incluso enviaron un representante a su funeral. Y cuando piensas que el polvo se ha asentado, sucede algo más. El Bichwa Hindu Parishad, sin embargo, se opuso a la decisión del gobierno de otorgarle un funeral de Estado a la Madre Teresa. El secretario Giriraj Kishore afirmó que su principal lealtad era hacia la Iglesia y que su trabajo social era secundario, acusándola de mostrar sesgo hacia los cristianos y de participar en bautismos encubiertos de enfermos terminales.
En un homenaje destacado en la portada, el quincenal indio Frontline refutó las acusaciones como claramente falsas y mencionó que no tuvieron impacto en la percepción general de sus contribuciones, particularmente en Calcuta. Elogiando su compasión, altruismo, vigor y coraje, el autor del tributo criticó la postura pública de Teresa contra el aborto y su afirmación de ser apolítica. Muerte de la Madre Teresa. Sufrió un ataque cardíaco en Roma en 1983, mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de un segundo ataque en 1989, se le implantó un marcapasos. En 1991, tras sufrir una neumonía en México, experimentó más problemas cardíacos. A pesar de ofrecer a renunciar como cabeza de las misioneras de la caridad, las hermanas de la congregación votaron para que se quedara mediante un voto secreto y ella accedió a continuar. En abril de 1996, la Madre Teresa se cayó y se rompió la clavícula. 4 meses después, fue diagnosticada con malaria e insuficiencia cardíaca. A pesar de someterse a una cirugía cardíaca, su salud continuó deteriorándose. El arzobispo de Calcuta, Henry Sebastian de Souza, ordenó a un sacerdote realizar un exorcismo con su consentimiento cuando fue hospitalizada por primera vez con problemas cardíacos, ya que creía que podría estar bajo ataque del demonio. El 13 de marzo de 1997, la Madre Teresa renunció como cabeza de las misioneras de la caridad. Falleció el 5 de septiembre de 1997. El cuerpo de la Madre Teresa fue expuesto en un ataúd abierto en San Tomás, Calcuta, durante la semana anterior a su funeral. El gobierno indio expresó su gratitud por su servicio desinteresado a las personas empobrecidas de todas las creencias en el país, organizando un funeral de Estado para ella. Durante el servicio, el cardenal secretario de Estado Angelo Sodano, representando al Papa, entregó una homilia conmovedora. La noticia del fallecimiento de la Madre Teresa fue recibida con dolor y tristeza tanto por las comunidades seculares como religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la describió como una persona extraordinaria que dedicó su vida a causas nobles. Alabó su compromiso inquebrantable con el cuidado de los pobres, los enfermos y los marginados, considerándolo un brillante ejemplo de servicio a la humanidad. El exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, dijo que la Madre Teresa encarnaba el espíritu de las Naciones Unidas y representaba la paz en el mundo. El Vaticano reconoció la curación de un tumor en el abdomen de Mónica Besra, una mujer india, como un milagro. Esta curación fue atribuida a la aplicación de un relicario que contenía la imagen de Teresa, del cual Besra afirmó que emergió un rayo de luz y curó su tumor canceroso. Sin embargo, su esposo y cierto personal médico afirmaron que el tumor fue erradicado mediante tratamiento médico convencional. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro atribuido a la Madre Teresa, lo que allanó el camino para su canonización. Este milagro involucra la curación de un hombre brasileño con múltiples tumores cerebrales en 2008. La investigación de este milagro comenzó durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Brasil. Tras un proceso exhaustivo, la Congregación para las Causas de los Santos completó su investigación y emitió un decreto reconociendo el milagro. La Madre Teresa fue beatificada en 2003 y más tarde canonizada como santa en 2016 debido a estos milagros reconocidos. Entonces sucede lo inesperado. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa en una gran ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. El evento contó con la asistencia de decenas de miles de personas, incluidos representantes gubernamentales de 15 países y 100 individuos, sin jugar de toda Italia. La misa de canonización se transmitió en vivo por el canal del Vaticano y se transmitió en línea, permitiendo a audiencias de todo el mundo presenciar el momento histórico. En el lugar de nacimiento de la Madre Teresa, Skopje, se anunció una celebración de una semana de duración en su honor. En Calcuta, India, donde dedicó su vida a servir a los pobres, las misioneras de la caridad celebraron una misa especial para conmemorar su canonización el 4 de septiembre de 2017.
La hermana Mary Prima Puric, líder de las misioneras de la caridad, anunció que la Madre Teresa sería honrada como la única patrona de la Arquidiócesis de Calcuta durante una celebración que conmemoraba un año desde su canonización. Este anuncio se realizó durante una misa celebrada en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. El arzobispo Tomás de Sousa, líder de la Arquidiócesis Católica Romana de Calcuta, confirmó el 5 de septiembre de 2017 que la Madre Teresa sería designada como copatrona junto a Francisco Javier durante una ceremonia que honraba el primer aniversario de su canonización el 4 de septiembre de 2017. La hermana Mary Prima Pierre, cabeza de las misioneras de la caridad, reveló que la Madre Teresa sería nombrada como la copatrona de la Arquidiócesis de Calcuta. Este anuncio tuvo lugar durante una misa en la Catedral del Santísimo Rosario el 6 de septiembre de 2017. Antes de morir, la Madre Teresa rompió el silencio sobre su lado oscuro que nadie conocía. A pesar de que difundía sonrisas y amor, luchaba profundamente en su interior porque se sentía vacía e insatisfecha. Siempre proporcionaba calidez a los demás, pero parece que ella necesitaba la misma calidez. Se sentía sola, sentía que Dios estaba lejos de ella. Anhelaba su presencia, pero nunca la experimentó. Tenía miedo de no complacer a su Jesús y temía el juicio.